Muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir con ustedes. Espero que Dios pueda derramar bendición sobre cada uno de ustedes, cada uno de los que va a estar este tiempo en conexión. Y bueno, pensaba en compartir algo con ustedes que tiene que ver con la oración. Y siendo que somos hijos de Dios, sabemos bien la importancia de la oración. Dios nos ha dejado los dos canales de comunicación, una es a través de la palabra, donde lo escuchamos a Él, pero también tenemos la oración, que es el medio por el cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y bueno, es mi oración que cada uno de nosotros podamos ser esta noche animados, motivados, desafiados a orar. Sí, pensaba en lo que compartía el hermano, nuestras problemáticas, nuestras circunstancias, situaciones, pruebas, pero quería ir un poco más allá esta noche y pensar en lo que piensa Dios, en lo que ama Dios, en lo que ocupa el corazón de Dios, que son personas, ¿no? Y está la oración de la conversación del Señor con los discípulos y termina en un desafío de oración ahí en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor ha recorrido ciudades, aldeas con sus discípulos, y sin duda la meta era bendecir a estas personas que visitaban, pero sin, el segundo objetivo que nos muestra aquí es que el Señor quería dar una lección a la vida de los discípulos. Y ha caminado con ellos, ha estado en diferentes casas, en diferentes lugares, y ellos han visto la necesidad no solo física de las personas, sino también la necesidad espiritual que había en cada uno de estos hombres y mujeres que pudieron recibir la visita del Señor. Y me gusta cuando va terminando la lectura en el versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. No les rogó que oraran al Padre antes de que ellos pudieran ver la necesidad. Siendo que estamos en el desafío de servir a Dios en las misiones, hemos podido ver la realidad de esto, de que cuando uno visita el lugar, comparte con las personas, escucha sus problemáticas, sus situaciones personales, pero más allá, cuando uno se da cuenta de que no tienen a Cristo, eh, uno quiere compartir, quiere estar con ellos, quiere hacer algo que pueda traerle lo que no tienen, la paz, la paz que solo Dios puede dar a través del perdón de pecados. Y me gusta pensar en la oración: rogad pues al Dios de la mies. El ruego es al dueño de la mies. El Señor les llevó a orar al, a los discípulos que pidieran al dueño de la mies, al que está sobre. De tal manera amó Dios al mundo, el creador del mundo nos creó también a nosotros, y Él está velando, está interesado, intercediendo para que cada uno de nosotros pudiéramos tener a Cristo. Y el Señor le dice a los discípulos: rogad pues al dueño de la mies. El ruego es a quien ama soberanamente a la mies. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El ruego es a quien sabe de la urgencia y la necesidad. Es interesante entender que el Señor, Dios Padre, ha creado el cielo para aquellos que un día han reconocido su pecado y han pedido a Dios, por la fe, el perdón de sus pecados, aceptando que Cristo pagó todos los pecados pasado, presente y futuro, y que el pago de Jesús es suficiente para darnos el perdón y la esperanza a una nueva vida. Pero es interesante ver que Él creó el cielo para quienes se arrepienten, pero el infierno
para aquellos que rechazan este mensaje de amor, de perdón. Y el ruego entonces al dueño de la mies, a quien ama soberanamente la mies, pero también el ruego es a quien sabe de la urgencia y la necesidad. Los discípulos tenían que ver la necesidad, pero también tenían que entender que si no se hacía algo por ellos, la situación en la que se encontraban no solo afectaba su presente, sino iba a afectar también su futuro eternamente. Y le dice, rogad pues al Dios de la mies, la gran lección para los discípulos. Una vez que vean la necesidad, no podrán ser igual. Y creo que en el corazón del Señor, ante esta lección que quería darle, tenían que caminar con Él, tenían que caminar entre las ovejas, como va a ser el cuadro más adelante, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ellos tenían que ver ese cuadro para que su corazón se enterneciera. Una vez que vieran la necesidad, no podrían ser igual. El ocuparse no sería una mera tarea espiritual, sino que movería las fibras más íntimas de la compasión por el perdido. No sería un pedido a Dios, sino que se transformaría en un clamor ante el estado y el futuro del pecador. Habría algo que surgiría de su interior, no solo un pedido simple, sino un clamor, un ruego profundo al soberano de la mies, al dueño de la mies. Rogad pues al Dios de la mies. El ruego a Dios sin duda sensibiliza mi corazón. Si estos discípulos, después de ver la necesidad, se dedicaban a orar con clamor, con ruego al Padre, sin duda que día tras día esta oración despertaría en ellos una sensibilidad hacia el necesitado. El ruego a Dios sin duda sensibilizaría su acción, ya no solo sería un sentir, habría un deseo que movilizaría su interior a una acción. Y yo pongo un tercer punto, el ruego a Dios sin duda sensibiliza mi ocupación y mi respuesta. No va a ser nada más que una oración. Quiero desembocar, quiero terminar en una acción de desafío para mi vida, de ir por el perdido, por el necesitado, por aquel que se pierde eternamente sin Cristo y sin esperanza. La oración movería el corazón no solo a una compasión, una ternura de corazón, sino a la acción misma. Rogad pues al Dios de la mies. Es interesante el ejemplo de la oveja sin pastor, en un medio donde todos cuidaban una o más ovejas y sabían lo que era el futuro de una oveja sin pastor. Esto que las ovejas deambularan sin un pastor, solas por un campo, sin agua, sin pasto, y el constante riesgo de los depredadores que daban vuelta alrededor de ellas, esto sería un fin muy triste para esa oveja. Desamparadas, dispersas, sin pastor. Esa es la condición de aquel que no tiene a Cristo. Tienen no solo una necesidad física, sino sobre todo espiritual. Y si estos discípulos que caminaban con él se daban cuenta de esta necesidad que había en las personas, sin duda que los llevaría a tener una oración mucho más profunda y comprometida. El caminar al lado de Jesús entre los necesitados llamaría su atención a lo importante, no las cosas, no solo lo físico, irían por lo importante, su alma. Eso los movería a ocuparse en ayudarles a librarse de esa condenación eterna que les espera. Su ocupación sería ahora y ahora. Ese ruego movería una acción inmediata, no en un futuro, en una posibilidad más adelante, sino una ocupación ahora. Su oración sería un ruego. Ahora, Señor, ¿qué podemos hacer? No esperarían al mañana.
Debemos entender que la verdadera oración por el necesitado es acción. Y uno puede continuar la lectura en Mateo capítulo 9, termina, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El capítulo 10, versículo 1 dice, entonces llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y me encanta el capítulo 10 cuando arranca, dice, y les dio autoridad sobre los espíritus y los envía, ¿no? Para que puedan compartir. Tenía que despertarse una sensibilidad primero en ellos. Y la oración trae acción. Sensibilización es compasión, amor tierno por el necesitado. Intercesión, intencional, con objetivos definidos. ¿Qué hago ahora, Señor? No mañana. ¿Qué hago ahora? Folleto, un mensaje, una visita, una carta. ¿Qué hago, Señor? Hoy quiero hacer algo. Me moviliza. ¿Qué puedo hacer? Ocuparme en lo que está a mi alcance. Es cierto que tenemos que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, pero vamos por lo que hoy tengo, por lo que hoy puedo hacer. Oro por lo que puede ser mañana o pasado, pero hoy me ocupo. La ocupación activa, desinteresada por la salvación de ellos. Una ocupación activa, y creo que esto es algo que el Señor quería provocar en los discípulos. No solo una sensibilidad, no solo una oración, sino una movilización de corazón a la acción, a ocuparse ahora. Rogad pues al Dios de la mies. La gran demanda en el campo misionero son más de 8.000 millones de personas. Hay un porcentaje por ahí que da vuelta de un número muy pequeño en comparación a los 8.000 millones de personas que hay en el mundo, las cuales muchas de ellas no conocen a Cristo. La gran urgencia de alcanzar la buena nueva de salvación. Nosotros, los hijos de Dios, somos llamados a hacer la sal, a hacer la luz, a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este es el mensaje a alcanzarles a ellos, las buenas nuevas de salvación. La gran cosecha, los campos están blancos para la siega. No hay que esperar nada, hay que salir al campo y comenzar a hacer la obra. La escasez de obrero, donde dice el ruego del Señor, le dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este desafío Jesús le dice, rogad pues al Señor de la mies. Oremos al Padre para que despierte en nosotros una verdadera compasión y en su misericordia provea de nuevas oportunidades para aquellos que aún no le conocen. Cuando estoy orando a Dios por la necesidad, por cumplir con el desafío de alcanzar al perdido, se despiertan algunos objetivos que deben estar en mi vida. La importancia de conocer y responder a la voluntad de Dios. Una vez que conozco la voluntad de Dios, tengo dos opciones, obedecer o desobedecer, porque verdad a media es mentira, obediencia a media es desobediencia. La importancia de conocer y estar dispuesto a sumar por uno más. El conocimiento me debe desafiar a ir por uno más. La oración mantendrá nuestros corazones sensibles y compasivos ante la gran necesidad. La oración nos llevará a actitudes y acciones misericordiosas y compasivas. La oración honesta nos librará de una rutina, una insensibilidad del profesionalismo, de la indiferencia, de perder el verdadero amor de Jesús por los necesitados. La oración nos librará de endurecernos, de tener expresiones como es su problema, es su culpa, se lo merecen o es su pecado. A veces, sin darnos cuenta, usamos algunas de estas expresiones como que nosotros no hubiésemos sido un pecador. Gracias que alguien llegó a nuestra vida, que oró por nosotros y nos alcanzó el Evangelio.
Ahora, este es nuestro desafío. La oración nos va a sensibilizar para evitar que caigamos en una rutina, en una insensibilidad o en una indiferencia hacia la necesidad de personas. Rogad pues al Dios de la mies. La verdadera oración nos llevará a orar por uno más. No sé cómo está tu desafío, hermano, a la hora de orar, pero hay tantos que nos rodean diariamente, no solo en nuestra familia más directa, nuestros hijos, nuestra esposa, sino también nuestros parientes, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, los vecinos, y por qué no más allá de todo eso, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, Sudamérica, el mundo, orar por uno más, interesarme por uno más. Si yo no puedo llegar, ¿cómo podríamos ser parte en la necesidad de esa persona, de ese hombre, esa mujer, sin Cristo y sin esperanza? La oración nos llevaría a actuar compasivamente por uno más. Y no sé cuál es el esfuerzo que tú has hecho por aquellos que están a tu alrededor, pero sin duda que la oración, la verdadera oración, el ruego, el clamor, sin duda que movilizará tu interior a la acción para ir por uno más. Ya hay muchos a los que le hemos hablado, pero podemos ir por uno más. ¿Quién dijo que ya está el número completo? Hay mucho más por hacer. Y la oración, que es el desafío de esta noche, ¿no? Y doy gracias a Dios por este interés en cada uno de los hermanos que conforman este grupo, este grupo de hermanos que aman a Dios y que desean ser sensibilizados a la oración. Yo puse aquí la rogad pues el Dios de la mies. La oración, un hábito espiritual que le dice a Dios lo que está en mi corazón. Un hábito espiritual que le dice a Dios que amo lo que Él ama. Un hábito espiritual que le dice a Dios que estoy interesado en uno más. La oración, un hábito espiritual que le dice a Dios que estoy mirando y sintiendo como Él. Cuando estoy orando, entonces le estoy diciendo a Dios, Dios, esto es lo que está en mi interior. Esto es lo que está en mi corazón. Esto es lo que me moviliza mi oración y lo que me desafía a responder a lo que tú propongas para mi vida. Rogad pues al Dios de la mies. Después de ver y sentir la necesidad, mi oración se transformará en un continuo rogar, en un constante clamor a Dios por obreros y porque uno más se nos una para ir por una oveja más sin pastor. Esto traerá algo especial en la vida, en mi vida personal, que también movilizará, motivará a otros. Rogad pues al Dios de la mies. La oración al Señor de la mies hará arder en mí la llama del amor y la compasión por el pecador hasta que me llame o me venga a buscar. El Señor le dijo a los discípulos, después de haber recorrido las aldeas, dice, recorría Jesús todas las aldeas todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y ellos, de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas. El Señor, con un corazón tierno por el necesitado, motivó, desafió, alentó a sus discípulos a que se ocuparan. Y me encanta porque después en el libro de Hechos tenemos la movilización del corazón de Pedro, ¿no? Cuando su primer predicación, 3.000 personas llegan a conocer a Cristo como Salvador. Y después 5.000, y la iglesia empezó a crecer de una manera exponencial. Queridos hermanos, es mi oración que nosotros podamos tener una oración que no se transforme en una rutina, sino una oración que realmente esté dispuesta a responder a lo que Dios mueva en nuestro interior hacia el necesitado. Sin duda que los dos grandes mandamientos son: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo y grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Creo que tenemos que ocuparnos en la vida de la iglesia y sumar allí dentro, pero sin dejar de ver que, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 14, voy a leerlo, y con esto quiero terminar. Me encanta porque Pablo se siente deudor, y cuando uno se siente deudor, entonces ve la importancia de salir y buscar de cancelar esa deuda. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 14, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Pablo en un momento dijo, todo el lírico lo he llenado con hasta el lírico, todo lo he llenado con el Evangelio, todo el Asia Menor. Pero eso no paró, eso no detuvo el corazón de Pablo para orar por otros lugares, por Roma, por España, y creo que si Dios le hubiera dado más días, hubiera ido a muchos lugares más. Creo que la oración moviliza nuestro corazón a la acción de ir por uno más. Como en un momento mencioné, la oración es acción. Que Dios nos ayude para que nuestra oración se transforme en un ruego, en un clamor por el necesitado. Hay tantos que no conocen a Cristo y es nuestro gran desafío hoy de ocuparnos en hacer lo que podemos hacer, lo que tenemos al alcance y clamar a Dios para que en su misericordia pueda dar nuevas oportunidades a aquellos que aún están con vida. Que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos, y que en esta noche nuestra motivación de oración también sea por uno más. Que Dios los bendiga.